Colección de audiolibros Nueva Acrópolis. El presente trabajo es la adaptación de una conferencia. ¿Cómo dominar la cólera? Como seres humanos tenemos muchas características que nos permiten diferenciarnos del resto, aspectos que van desde lo más concreto como es el cuerpo físico hasta otros aspectos que ya no son físicos, son invisibles, los cuales, aunque no se puedan ver, existen y determinan nuestra vida, nuestras acciones y decisiones. Vemos el cuerpo físico, pero no podemos ver la alegría, el miedo, la cólera. Sin embargo, están allí, forman parte de uno. No podemos ver nuestra mente ni nuestros pensamientos, pero existen. Entonces, estamos de acuerdo en que además del cuerpo físico tenemos vitalidad, un amplio campo emocional y un plano mental. Precisamente, vamos a hablar acerca del mundo emocional y dentro de él de la experiencia de la cólera. Todos en alguna oportunidad de nuestra vida la hemos sentido, la hemos vivido, casi como un personaje ajeno, algo que aparece en forma repentina y nos domina por completo, incontrolable, inoportuna, nos asalta y nos cae por sorpresa. Al ser la cólera una emoción, empecemos por comprender cuál es la naturaleza y las características de las emociones. ¿Qué son las emociones? Son expresiones de nuestro estado de ánimo que son repentinas y volubles ante una situación significativa para nosotros. ¿Cuáles son las características de las emociones? Son subjetivas. Esto significa que no todos sienten lo mismo. Comprender esto es muy importante. No todos van a sentir lo que uno siente y por lo tanto nuestro sentir no es la única realidad posible. Son espontáneas, es decir, no las tenemos que pensar, simplemente las experimentamos. Sentimos alegría, pena, fastidio, ilusión. Son respuestas naturales. Las emociones también son intensas, fuertes porque nos impactan, nos impresionan, nos conmueven. Son pasajeras, pueden cambiar rápidamente, no permanecen mucho tiempo. Una música determinada nos pone alegres, pero si la cambiamos por otra, por ejemplo, triste, nuestro estado de ánimo cambia. Producen cambios fisiológicos. Ante determinadas emociones que son intensas, se altera nuestra respiración. El corazón late más rápido, nos ponemos rojos, nos arden las orejas, sudamos, nos tiemblan las manos. Son contagiosas. Las personas contagian sus emociones a otras, si éstos lo permiten. Así, la alegría es contagiosa, pero la cólera también. Influyen en tus actos. Si son positivas, nos llevan a actuar de igual manera. Si son negativas, hacen que también nuestro actuar sea negativo. ¿Recuerdas cuántas cosas hermosas hiciste por amor? ¿O cuántas acciones hiciste en un momento de cólera que te hubiera gustado evitar? Las emociones también facilitan o entorpecen la comunicación. Por ejemplo, si sentimos confianza porque estamos entre amigos, hablamos con tranquilidad. Si sentimos miedo, hablamos con dificultad. Si sentimos cólera, podemos llegar a decir cosas sin haber pensado lo suficiente. Formas de vivir una emoción. Hay muchas formas de vivir una emoción. Esto depende de lo aprendido en la familia y en el entorno, por lo general por imitación. Veamos las actitudes más comunes. Negar la emoción. La sientes, pero no lo quieres aceptar. ¿Cuándo la negamos? Cuando, por ejemplo, estamos frente a una crítica, te molestas y por orgullo niegas tu enfado. Cuando algo nos ha enojado y lo negamos, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Cuando te dicen que estás distraído y lo niegas. Otra forma de vivir la emoción es exagerándola.
Se produce cuando descargamos una emoción de manera excesiva, como vía de escape ante todo un torrente de emociones contenidas durante un tiempo o simplemente por una tendencia a dramatizar. Por ejemplo, cuando una persona se adelantó en la fila de espera y alguien estalla con insultos, o cuando se cae algo sorpresivamente y reaccionamos dando gritos. Minimizar la emoción. Se siente la emoción, pero se le resta importancia ante los demás. Ante un dolor fuerte como el de la pérdida de un ser querido, hacer prevalecer las tareas del día y no permitirse sentir la tristeza o restarle intensidad a lo que estamos viviendo. Ocultarlas o disfrazarlas. Cuando tenemos dificultades de expresar una emoción que por educación familiar se nos prohibió y la disfrazamos por otra que sí está permitida. Por ejemplo, se nos prohibió la alegría, la disfrazo entonces de indiferencia. Se nos prohibió llorar, los hombres no lloran, la disfrazo de agresividad. Otra forma de vivir una emoción es reemplazándolas. Se produce cuando, al ser consciente de una emoción desagradable, se le sustituye por una más saludable. Si se está triste, buscar películas cómicas o rodearse de gente alegre. Al sentirse fastidiado, decidir escuchar música que tranquilice, que serene. Las emociones básicas. Así como existen colores básicos de cuyas combinaciones resulta una gran gama de colores, así también en el mundo emocional existen emociones básicas. Estas son alegría, cólera, miedo, tristeza. Ahora describiremos las causas, el porqué de su aparición, cómo se manifiestan y cuál es la función de cada una de estas emociones básicas. Resumen de las 4 emociones básicas. Alegría. Causas: logro de un objetivo, realización de uno mismo, generosidad con el prójimo. Función: manifiesta un sentimiento de bienestar y de armonía. Estimula nuestra vida y acciones. Por ejemplo, me gradué en la universidad, mi hermano se ganó un premio, ayudé a alguien que lo necesitaba. Cólera. Causas: agresión, injusticia, frustración, comportamiento intolerante con otros. Función: indica a los demás los límites que no deben traspasar. Permite afirmarse, defender los propios valores, permite restablecer la justicia. Por ejemplo, me robaron, siento cólera. Me insultaron, siento indignación. Miedo. Causas: peligro o situación desconocida. Función: advierte del peligro, permite protegerse, huir o combatir. Por ejemplo, en esta calle roban, por lo tanto evitaré caminar por allí. Tristeza. Causas: separación, duelos, pérdidas, fracasos. Función: permite decir adiós, despedirse de algo. Eliminar el estrés de la separación. Por ejemplo, mi mejor amigo se va del país. La pérdida de un ser querido. Emociones complejas. Las emociones complejas son el producto de la combinación de las emociones básicas unidas a pensamientos y creencias. Descomponer las emociones complejas nos permite tener una mayor conciencia de lo que nos afecta. Por ejemplo, vergüenza igual a miedo más tristeza. Celos son una mezcla de cólera, alguien invade mi territorio, y de miedo, perderé a la persona que más quiero. Culpa, una forma de cólera, más tristeza hacia uno mismo. Envidia, son una mezcla de cólera, yo quiero eso, y de tristeza, lo tiene el otro. Las virtudes según Platón. La palabra virtud viene de la raíz vir, que significa fuerza, potencia y poder. Necesitamos de las virtudes para tener control sobre nosotros mismos.
Ellas son una especie de fuerza que nos hace capaces de lograr grandes propósitos. Platón nos habla de 4 virtudes fundamentales: templanza, fortaleza, prudencia y justicia. Estas virtudes están relacionadas para él con las 3 partes del alma. Estas partes del alma son las siguientes. 1. Concupiscible o sensual. Lo concupiscible o sensual es una especie de llamado a la satisfacción de las necesidades físicas que tenemos. Hace que tengamos una inclinación por vivir todo tipo de experiencias sensoriales y pasionales, tales como la satisfacción de nuestros gustos o buscar el deleite y el placer de los sentidos. Por ejemplo, gustar en exceso de la comida, querer probar sabores nuevos, lugares nuevos, lo que llamamos ser sibaritas y de buen diente. La bebida, descansar, estar todo un domingo en la cama sin hacer nada, mirando televisión. El sexo, la música que exalta nuestras emociones. Bailar, practicar deportes de aventura, querer vivir unas permanentes vacaciones o luna de miel. Todo esto, por supuesto, no es malo. Todos necesitamos satisfacer esa parte concupiscible. Sin embargo, Platón dice que esta parte del alma necesita de algo que le ponga los límites, que le imponga una disciplina y le dé una dirección, una guía, porque de lo contrario, traspasará los límites permitidos. Este tipo de alma necesitará la virtud de la templanza, porque es ella la que controla, equilibra y marca los límites para decir hasta aquí no más, basta. Ejercitar la templanza no significa reprimirse, sino evitar que haya un descontrol. Es más que un freno, es una virtud que sirve para encauzar y direccionar esa parte sensual. La templanza no significa que reprimamos un deseo, no es contenerlo, frenarlo o impedir la búsqueda de una satisfacción placentera. No está mal el placer, sino la falta de moderación que nos lleva a la búsqueda descontrolada de ellos. La virtud de la templanza nos lleva a ordenar, direccionar y moderar esa parte sensual y no perder el control sobre nuestros actos. La templanza es una virtud básica porque como herramienta nos permite dirigir nuestro aspecto más concreto, el cuerpo físico. Alma irascible viene de ira, una pasión del alma. Está en relación con nuestros impulsos y nuestros afectos. Los seres humanos necesitamos una forma de fuerza, una especie de motor interior que nos lleve hacia adelante para enfrentar desafíos, problemas, retos o adversidades. Lo irascible hace que frente a una adversidad salgamos hacia adelante con energía, determinación, con fuerza precisamente para dominar, enfrentar o doblegar ese desafío, superar esa circunstancia difícil o dolorosa. Es decir, que nos lleva a buscar la derrota del enemigo que tenemos al frente, que puede ser un miedo, un problema, un contratiempo, etc. No es un odio frente a alguien, por el contrario, es el enemigo de la adversidad. Eso es el coraje. Es tener valor para enfrentar algo de manera inteligente, con dominio de nuestros actos, pensando antes de actuar. No debemos confundir el coraje con la ira descontrolada, que por el contrario nos quita por completo el control de nuestras acciones y no pensamos. El alma irascible necesita una virtud que la equilibre, justamente para que no se descontrole. Esa virtud es la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Es la fuerza que nos permite resistir en situaciones difíciles, que nos ayuda a no descontrolarnos, que restablece en nosotros la armonía. Sin fortaleza,
El ser humano se abate, se derrumba, se quiebra y no puede superar momentos difíciles. Un hombre con fortaleza no aplica la fuerza física, aplica la fuerza de la autoridad. Quien grita a los demás se irrita, levanta la voz o habla con exaltación. No posee fortaleza. En algunos deportes como el boxeo, la lucha libre o el fútbol, en ciertos aspectos lo que se busca es enfurecer, irritar al rival para que éste pierda el control y por lo tanto el partido. En las verdaderas artes marciales, quien muestra una reacción colérica ha perdido por completo, es un débil, un frágil, no tiene fortaleza. La verdadera fortaleza consiste en el dominio de sí mismo, donde no se aplica la fuerza. Las autoridades romanas del mundo clásico ejercitaban este tipo de autoridad. Su sola presencia infundía respeto, admiración y hasta temor. Cuenta una anécdota que un legionario romano se encontró con un bárbaro. Inmediatamente después trazó un círculo alrededor de éste y le ordenó que en nombre del Estado romano no se moviera. El bárbaro le obedeció y no se movió. No hacía falta su ejército, sus armas, la autoridad del soldado romano diciéndole no te muevas, con esa fuerza vital que viene de la fortaleza, bastó para conminar al bárbaro. Por eso el tirano es débil. Su herramienta es el miedo, las armas, la violencia y la agresividad. El que aplica todo eso en el fondo solo muestra su debilidad. La tercera parte del alma, según Platón, es el alma racional. Está en relación con la mente. Es la parte de la razón inteligente con pensamientos claros y definidos. Su virtud es la prudencia. Está en relación con la sabiduría, el discernimiento. Le permite ver más allá de lo evidente. La cuarta virtud es la justicia. No se puede aplicar a alguna parte específica del ser humano, sino que se aplica a todas sus acciones. Tendría que estar presente en los tres tipos de alma, en todo el ser humano. La justicia es el equilibrio por excelencia. Ella da a cada uno de nuestras partes lo que le corresponde. Entonces vemos que cada parte de nosotros necesita una virtud, una fuerza, un poder, pero la justicia necesita estar presente en toda el alma. El comportamiento según Aristóteles. Este filósofo explica que nuestro comportamiento puede oscilar como el péndulo de un reloj, entre dos extremos, el exceso y el defecto, que resultan inapropiados para la condición humana y perjudiciales. El trabajo del ser humano está justamente en tratar de encontrar un equilibrio, un término medio, alejarnos de los excesos y de los defectos. Este término medio es la virtud. Actuar con virtud para Aristóteles es lo que nos dará una gran felicidad. En el caso de la cólera o irascibilidad, la mansedumbre representa la virtud del término medio. Irascibilidad es el exceso, impasibilidad el defecto, mansedumbre la virtud. Exceso, irascibilidad. El irascible se encoleriza más de lo debido, se enfada por todo, se deja dominar por la cólera. El irascible se encoleriza pronto con quienes no debe, por motivos que no debe y más de la cuenta. Tienen algo bueno, su ira no dura mucho. Esto les ocurre porque por su impulsividad no contienen su ira, la manifiestan y luego ésta se ve aplacada. Los coléricos están dotados de una vivacidad excesiva, se irritan por todo y contra todo el mundo, de ahí el nombre que se les da. Término medio, mansedumbre.
es el que se encoleriza por las cosas debidas y con quien es debido, y además por el tiempo debido. Es ser sereno, paciente, comprensivo. No es debilidad. No entendamos por mansedumbre el estar doblegados, mansos, sin capacidad de reacción o resignados. La mansedumbre es la virtud de los fuertes, que saben canalizar sus impulsos no para reprimirlos, sino para ordenarlos y sacarles el verdadero provecho. Defecto: impasibilidad. Se encoleriza menos de lo debido. Muestra apatía. El impasible es incapaz de defenderse y es capaz de soportar. O no llega a hacer nada contra las afrentas cometidas, no solo contra sí mismo, sino también en contra de los suyos. Diferencia entre el irascible colérico o amargado resentido. Aristóteles diferencia entre el colérico o irascible, cuya pasión de la ira se agota pronto, y el amargado, a diferencia del colérico, que abandona la cólera con facilidad. El amargado puede albergar esta emoción por mucho tiempo. Él tiene más dificultad para digerir las situaciones conflictivas. Esto hace que la ira lo corroa por dentro y que sufra más de la cuenta. Las personas amargadas son las menos satisfechas consigo mismas. No se apaciguan hasta no haber devuelto el mal que se les ha hecho. Solo la venganza calma su cólera, porque mediante ella reemplazan el placer a la pena que los devoraba. Pero mientras su resentimiento no está satisfecho, tienen un peso que les oprime, y como evitan manifestarlo, nadie puede ayudarlos a curarse. Con el tiempo, esa corrosión interior los vuelve insoportables para sí mismos y para sus amigos más queridos. La mansedumbre tiene algo de suavidad y también mucho de fortaleza. Una persona mansa tiene una gran fortaleza interior. En cambio, el débil actúa con violencia para que no se descubra su debilidad, fruto de su inseguridad. Se muestra duro y dominante con los débiles, mientras que cede clamorosamente ante los poderosos. La mayor violencia es producida por la mayor debilidad. Enfadarse sin motivo es síntoma de debilidad. El hombre verdaderamente virtuoso no se deja turbar ni arrastrar por la pasión, pero se irrita por las causas y durante el tiempo que la razón le ordena. Si pareciera que la mansedumbre peca más bien por defecto que por exceso, es porque un carácter fuerte no va en busca de la venganza, se siente más inclinado hacia el perdón. Nadie nace manso. Se puede nacer colérico o impasible, pero manso no. Nos hacemos mansos conforme maduramos como personas y vamos adquiriendo virtudes como la comprensión, la tolerancia, la fortaleza. Eso es forjar el carácter. Cuando alguien irritable dice «así es mi carácter», se equivoca, porque es en realidad una falta de carácter, de dominio interior, lo que lo desequilibra y le hace actuar con una excesiva y descontrolada ira. No es fácil encolerizarse por el motivo y el tiempo justo. Es evidente que debemos aspirar con preferencia a buscar un justo medio guiados por la razón. ¿Cómo dominar la cólera? Desarrollando el coraje. De lo anteriormente expuesto podríamos deducir que el alma tiene parte de razón inteligente y parte de deseos sometidos a los instintos. En el medio hay un elemento variable. Si se inclina por las pasiones concupiscibles, es cólera. Si en cambio se eleva hacia la inteligencia, se convierte en coraje, en valor, en la indispensable acción con el corazón, lo cual distingue al ser humano. Quien tiene coraje piensa antes de actuar, trabaja con el corazón.
Sí, pero con un corazón purificado por la inteligencia, el amor y la voluntad. Sin embargo, es bastante difícil dominar la cólera, pues está motivada por los instintos, los deseos, la necesidad compulsiva de satisfacción que solo parece calmarse explotando. Siempre la cólera es un mal para el alma que daña a la persona entera. La cólera es una fuerte emoción que enceguece y hace perder el poco dominio que tenemos de nosotros mismos. No mide razones ni consecuencias, sino que nos arrastra de un lado a otro con fuerza incontrolable. Bajo los efectos de la cólera se pueden pronunciar las palabras más absurdas, más hirientes, más ajenas a lo que cada cual siente de verdad. La cólera bloquea todo nuestro ser interior, lo más puro y noble que tenemos, nos deforma y nos vuelve violentos. Cambian los rasgos del rostro, se distorsiona la mirada, cuesta reconocer quién se halla bajo los efectos de tan poderosa emoción. Luego se pasa a los hechos y acciones de las que posiblemente luego no se recuerde casi nada, pero que nos manchan con la vergüenza y el arrepentimiento. Finalmente, una vez pasada la tormenta, sus consecuencias son dolorosas. El hombre colérico es un esclavo por doble partida. Lo es de sí mismo y lo es también de los demás. Porque quien sea que detecte este defecto puede utilizar al afectado para llevarle a hacer y decir cualquier cosa. La pérdida del propio control nos deja bajo el control de quienes saben aprovechar esa circunstancia en su beneficio. El alma del colérico está en manos de los demás, pueden agitarlo, enloquecerlo, pueden manejar sus estados de ánimo. El coraje. El coraje es el valor de moderar las emociones, de escuchar, desechar lo inservible y quedarse con lo válido para actuar con justicia. El término coraje, equivalente al valor como virtud filosófica, significa obrar con el corazón. Y aclaramos que por corazón nos referimos al conjunto de nuestros sentimientos más elevados. Acciones que surgen del corazón, coraje. ¿De qué otra forma puede actuar el ser humano que no sea con el corazón? El corazón es lo que nos anima a ser portadores de sentimientos e ideas buenas, espirituales, nobles, puras. Nos da un verdadero equilibrio, nos da la potencia necesaria para aplacar las dudas y el miedo. La valentía es la práctica del valor, de la acción inteligente hecha con el corazón. Consejos para superar la cólera. En ocasiones parece hasta cierto punto imposible evitar sentir rabia, pues cada día nos asaltan incidentes que nos encolerizan hasta el punto de no saber cómo canalizar esa energía negativa. Por eso es imprescindible que apliquemos algunas técnicas que nos ayudarán en esos momentos. Observemos nuestra conducta frente a los demás. Así podremos identificar qué nos encoleriza y a partir de este punto intentemos modificar nuestros esquemas negativos. El dominio de la cólera va a demandarnos práctica. Esto es algo muy difícil de cambiar, pero es importante empezar por observarnos para poder corregirnos. Frente a la agresión insistente de un tercero, trata de responder con una sonrisa cuando veas que esto es posible. Cuando sientas que la rabia te consume, busca un lugar aparte donde puedas relajarte, asimilar la situación y analizar qué te ha molestado. Luego, reflexiona sobre la decisión que puedas tomar. La cólera, la irritación y la crispación son síntomas de desasosiego interior que sobreviene en cualquier momento de la jornada y muchas veces se asocia a la indecisión. Acepta que el autocontrol o dominio de ti mismo es un trabajo que llevará años. Ten paciencia, a la meta no se llega el primer día. Cultivar la paciencia,
Esperar a tener todos los datos a la mano antes de emitir un juicio precipitado evitará que salgamos de nuestras casillas sin razón justificada. Desarrollar la tolerancia. Posiblemente hay cosas de los demás que no soportamos, pero habría que preguntarse antes de llegar a ese estado qué aspectos de nuestra conducta enfadan a los demás. Tolerar no es sinónimo de aguantar, sino de quererse y de querer a los demás. Ponerse en el lugar del otro es un buen remedio para comprender cómo nos gustaría que los demás actuaran con nosotros mismos. Encuentra tus nichos emocionales. Un nicho es como un hueco o concavidad en donde nos colocamos emocionalmente. Es la zona emocional en donde nos sentimos cómodos y seguros, estables, serenos. Generalmente buscamos mantenernos allí y que nada nos perturbe o afecte. Sin embargo, hay situaciones o palabras que nos sacan de este nicho y encienden determinados botones en nuestras emociones: fastidio, cólera, irritabilidad, ansiedad, temor. Es muy importante tomar conciencia de las palabras, frases o situaciones con las que nos sentimos afectados o tocados emocionalmente. Identifica qué te saca de tus nichos emocionales. Frases que cuando escuchas te causan una reacción emocional. Situaciones que te afectan fuertemente. Actitudes que no soportas y que te sacan de tus casillas. Para controlar nuestras reacciones emocionales, primero debemos identificar qué es lo que las desencadena, comprender nuestras respuestas y desarrollar comportamientos que nos permitan actuar con mayor acierto. En el mundo competitivo en que nos encontramos, nos damos cuenta de que para triunfar en la vida se hace necesario tener la fortaleza suficiente para poder mantenerse equilibrado emocionalmente, a pesar de todas las circunstancias que puedan afectarnos. Por ello es necesario conocerse y dominarse, saber cómo es nuestro mundo psíquico para poder desarrollar nuestra personalidad.